Las nubes afectan el clima global, regulando el equilibrio energético de la superficie del sistema terrestre. Las nubes absorben, reflejan, dispersan la radiación solar. Y en las nubes, ¿qué tenemos? Pues tenemos unos cristales de hielo que desempeñan unas funciones fundamentales en la modulación de las propiedades microfísicas de estas nubes, la composición química de la troposfera. Por ejemplo, los procesos de la formación de las precipitaciones, el forzamiento de la parte radiactiva o cómo apantallan las radiaciones, cómo se forma el material eléctrico, la electrificación de las nubes, cómo influye todo esto en el ciclo hidrológico global y, por supuesto, en el cambio climático. Bueno, siendo esto un podcast de bio, y al haber empezado así parece que no voy a hablar de bio, pero sí que sí. Lo que vamos a hablar es de cosas relacionadas con microorganismos, efectivamente, y qué tienen que ver los microorganismos con estos fenómenos naturales que hemos empezado describiendo en las nubes. Pues sí, resulta que la atmósfera está cargada con microorganismos. Así como las bacterias del suelo participan en la fijación del nitrógeno, las bacterias del intestino nos ayudan a digerir determinados alimentos. Si comemos alimentos con una determinada calidad, muchas de estas bacterias son las responsables de enfermarte. Pues también aquí los microorganismos que están en la atmósfera participan también en una serie de procesos que son importantes y que son lo que tienen que ver con lo que he empezado a hablar ahora en este episodio. Bueno, entre estos procesos de los que quiero hablar hoy está la nucleación del hielo. Y esta nucleación del hielo es la que llevan a cabo los microorganismos y lo hacen simulando a este personaje de Marvel, Iceman. Recordemos que Iceman tiene la capacidad de manipular el hielo y el frío congelando el vapor de agua que hay alrededor suyo, ¿sí? Pues bien, bienvenidos a este nuevo episodio, y en este nuevo episodio lo que vamos a es hablar de bacterias como Pseudomonas syringae, que utilizan ciertas proteínas especiales para hacer esta propiedad tan importante que es la nucleación del hielo. Pseudomonas syringae es una bacteria que forma parte de las bacterias no es una proteobacteria de la familia de las gamma proteobacterias, es del orden Pseudomonadales y concretamente de la familia Pseudomonadaceae. En definitiva, Pseudomonas syringae, que es de quien vamos a hablar nosotros más hoy porque es el ejemplo tipo, Pseudomonas syringae se clasifica pues una pseudomonas. Y siendo una pseudomonas, es una proteobacteria aeróbica, gram negativa, ¿sí? Y que siendo una pseudomonas también ya sabemos que participa en una amplia gama de nichos con potenciales afectaciones tanto en humanos como en plantas, debido al metabolismo tan poderoso, tan potente que tiene todo el género Pseudomonas. Pseudomonas syringae fue aislada inicialmente de una planta, una lila que estaba enferma, pero fíjense el nombre científico de esta lila. El nombre científico de la lila es Syringa vulgaris. Por tanto, la designación de Pseudomonas syringae tiene que ver con el huésped enfermo de donde se encontró esta bacteria por primera vez. Pseudomonas syringae, como ya les decía, son bacilos con flagelos polares y con pocas excepciones produce pigmentos fluorescentes, es oxidasa y arginina de hidrolasa negativa. Y fíjense que yo cuando digo esto es porque los microbiólogos siempre estamos hablando de algunas características que quiero que siempre conserven, ¿no? Entonces dijimos bacilos, gram negativo, oxidasas. Entonces aquí es donde tenemos el problema. Fíjense que muchas veces, sobre todo esto se lo digo a mis alumnos, cuando tenemos que hacer control positivo de la prueba de la oxidasa, normalmente muchos buscan a Pseudomonas aeruginosa como prueba, como control positivo de la oxidasa. Sí, pero miren, Pseudomonas syringae, que es una pseudomonas, es oxidasa negativa. ¿Sí? Por tanto, tenemos aquí algo que la distingue de la mayoría de las otras pseudomonas que también son fluorescentes. ¿Sí?
Sí, estamos diciendo que tenemos unas pseudomonas en KIM-B, que es el medio que se utiliza normalmente para verlas, son fluorescentes. Bueno, pues mira, Pseudomonas syringae oxidasa negativa. ¿Sí? Por tanto, aquí tenemos una cosa que podremos utilizar cuando querramos distinguir a Pseudomonas de otras pseudomonas. De hecho, Pseudomonas syringae es uno de los patógenos vegetales que mejor, de los que más han sido estudiados, y es el que sirve como modelo para comprender la patogenicidad bacteriana, los mecanismos moleculares de patogenicidad, las interacciones que ocurren entre microorganismos y plantas, y para estudiar la ecología, la epidemiología microbiana. Es el organismo por excelencia para hacer casi todos estos estudios. Se han identificado hasta el momento unos 60 patobares de la especie Pseudomonas syringae, y cada patobar infecta a un grupo característico de plantas. ¿Sí? Estamos diciendo que existe una Pseudomonas syringae para un grupo característico de plantas. Esto es muy importante porque no todos los patobares infectan a todas las plantas. Pero en conjunto, los patobares de Pseudomonas syringae infectan a casi todas las especies que son de importancia económica, o sea, que son cultivos importantes desde el punto de vista económico, con lo cual Pseudomonas syringae es uno de los patógenos más comunes, el que más brotes de enfermedades causa. De hecho, una de las grandes amenazas que hay en muchos sitios del mundo de la producción agrícola es estas infecciones recurrentes con Pseudomonas syringae. ¿Sí? Piensen, no sé si recuerdan ustedes, si leyeron en prensa por allá por los años 2011, 2012, hasta el 2015, el brote devastador que hubo con Pseudomonas syringae sobre el kiwi que se producía en Nueva Zelanda y en muchas partes de Europa, especialmente en Italia. Sí, el chancro o cancro del kiwi se producía por un patobar específico de Pseudomonas syringae, e hizo que la producción mundial de kiwi cayera muchísimo en todo este tiempo. Al final muchas legislaciones, entre ellas la legislación europea, intervino y ha puesto muchas medidas para evitar la contaminación y ver si una vez contaminado cómo tratar cuando un campo está infectado con Pseudomonas syringae. Pues la bacteria Pseudomonas syringae es parte de la microbiota que está en muchas de estas plantas que ya les digo son importantes desde el punto de vista económico. Pero normalmente, ¿dónde encontramos a Pseudomonas syringae? Pues pensemos que Pseudomonas syringae tiene dos fases de crecimiento que están muy interconectadas unas y otras. Hay una fase de crecimiento que es en la superficie, en la superficie de las hojas, en la parte epífita de las hojas, que es cuando la bacteria vive sobre la superficie de los tejidos vegetales, sobre todo de las partes aéreas, ¿sí? Las hojas, los tallos, las flores, los frutos, ¿sí? O sea, cuando crece sobre lo que colectivamente normalmente llamamos filósfera. Y hay otra fase, que es una fase llamada endofítica, que es cuando las bacterias se meten, cuando las bacterias ingresan al interior del tejido vegetal, colonizan el espacio intercelular del apoplasto. Fíjense que son dos fases que están conectadas unas y otras. Para que la bacteria pueda entrar, primero ha tenido que crecer en la superficie, en la parte externa, ¿sí? en la parte de la filósfora, y luego tiene que penetrar por algún mecanismo, tiene que entrar. Sin embargo, no todas las Pseudomonas syringae entran, o sea, no todas tienen las dos fases. Algunas se quedan solo en la parte epífita, son fuertemente epífitas, y otras mayoritariamente son endófitas. ¿Sí? Pero hay algunos patobares que sí, que solo crecen en la parte de arriba, y muchas veces, reconociendo cuál es el patobar que hay, sabremos qué tipo de enfermedad va a provocar en muchos de estos vegetales. En todos los casos, la enfermedad, que es todo lo más importante ahora desde el punto de vista económico, la enfermedad solo ocurre después que la bacteria ingresa en la planta y se multiplica en el apoplasto, ¿sí? Durante lo que llamamos el crecimiento endófito, ¿sí? Endofítico dentro del vegetal. ¿Sí? Entonces, las poblaciones epífitas en la superficie de la planta normalmente nos sirven como buenos predictores de las poblaciones que pueden haber después en el futuro endófitas,
y de los posibles brotes o enfermedades que pudieran aparecer en otros cultivos vegetales. ¿Sí? Por tanto, tenemos dos fases que están interconectadas, pero son importantes las dos. Ahora bien, si el microorganismo normalmente está en una fase epífita, si solo vive en la parte de afuera, en la parte aérea del vegetal, o si el microorganismo va hacia adentro, también tiene que ver con las características genómicas, genéticas, o sea, nosotros podemos leer más o menos en su genoma cómo el microorganismo tiene adaptaciones para un crecimiento preferentemente epífito o preferentemente endófito o patogénico. ¿Sí? Por ejemplo, posiblemente cuando leemos la cartografía del genoma de estas bacterias, de estos patobares, es posible que encuentres cómo tiene algunas cosas que tienen que ver con la tolerancia a la luz ultravioleta, con cómo pueden persistir o sobrevivir en ambientes secos. ¿Sí? Por tanto, esto más o menos te indica de que esto tiene un estilo de vida epífito. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros podemos reconocer si incluso puede tener un tipo de vida más endófita por la capacidad que está asociada por provocar daños en los vegetales, como por ejemplo una de ellas puede ser la producción de las proteínas, que son el núcleo de este seminario, de este episodio, que son por ejemplo la capacidad de producir, por ejemplo, proteínas de nucleación del hielo. Las proteínas de nucleación del hielo son proteínas que lo que van es a favorecer que se provoque roturas, daños por las heladas en las plantas para provocar la liberación de agua, nutrientes en las plantas o para crear oberturas por donde el microorganismo, la bacteria en este caso, pueda entrar al interior del vegetal. ¿Sí? Pseudomonas syringae, como otras bacterias, porque ya les digo que esta es quizás la que utilizamos como bacteria tipo, pues Pseudomonas syringae cultivable y otras nucleadoras del hielo muchas veces se pueden aislar no solo en la superficie o en el interior de estos vegetales. Y ahora viene lo interesante de lo que queremos hablar en este episodio. Muchas veces estas proteínas o estas bacterias que producen estas proteínas nucleadoras del hielo se han encontrado en muestras de lluvia, de nieve incluso que se han aislado en regiones, en altitudes como de, por ejemplo, en el Jungfrau en Suiza, que eso está a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, se han encontrado usando medios de cultivo selectivo Pseudomonas syringae u otras nucleadoras del hielo. También incluso de las nubes han sido aisladas directamente Pseudomonas syringae u otras nucleadoras del hielo. En muchos sitios, en regiones que están permanentemente nevadas o en diferentes regiones del planeta, se han aislado este tipo de bacterias con estas características de producir proteínas de nucleación del hielo. Pero como Pseudomonas syringae fue o es el que ha sido el más estudiado, vamos a hablar un poquito de cómo es que ocurre este mecanismo de la nucleación del hielo. Recordemos, estamos hablando de Pseudomonas syringae, pero puede ser extensible a las otras que forman o que producen núcleos biológicos de hielo. Es decir, proteínas que pueden congelar el agua a temperaturas tan altas como temperaturas superiores a menos 10 grados. ¿Sí? La actividad nucleadora del hielo se origina a partir de una proteína que está en la membrana externa de estas bacterias. ¿Sí? Entonces, fíjense que estamos diciendo que está en la parte de afuera de esta bacteria, pero de algún modo está anclada a la membrana de la bacteria. Es decir, tiene partes que sobresalen de las bacterias. Entonces, muchas veces estas proteínas que normalmente se parecen mucho entre especies que son ecológicamente similares, pero no son iguales. Normalmente estas proteínas lo que hacen es hacer que las plantas que tienen en su superficie, por ejemplo en la superficie de las hojas, proteínas como estas pueden tener o sufrir daños por heladas a temperaturas tan altas como menos 5 grados, por ejemplo, y muchas veces esto es
tema de preocupación, súper preocupación en la agricultura. Ya en la intro de este episodio hemos sugerido que esta capacidad particular de Pseudomonas syringae y de otros organismos de provocar o de formar estos núcleos puede ser que influya en muchos fenómenos, como es el caso de los procesos atmosféricos. Y es que la congelación de las gotas de agua en las nubes es un mecanismo que es el que al final conduce a la precipitación, es decir, se forma un núcleo de hielo, sobre ese núcleo va creciendo el hielo, cuando tiene un tamaño determinado, entonces precipita, digo bio porque el núcleo se formó a partir de una bacteria. Por tanto, esa formación de ese granizo o de esa lluvia tiene que ver en gran medida por partículas que son capaces de nuclear el hielo en suspensión en las nubes. Y muchas de estas partículas, por no decir la mayoría de estas partículas que nuclean el hielo a esas temperaturas tan altas, podrían ser bacterias o microorganismos. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las bases moleculares para que esto funcione como núcleo de hielo? ¿Sí? ¿Para qué le sirve esto a una bacteria, formar núcleos de hielo? ¿Sí? ¿Por qué no todas las proteínas pueden formar esto si en el exterior de las bacterias hay unas cuantas proteínas muy parecidas y que están colgando de la membrana externa? La cuestión es que esto sí que es tema de debate y está siendo, y todavía no se conoce cuál es el papel preciso de las proteínas de nucleación del hielo en lo que tiene que ver o con respecto a la fisiología bacteriana. Pero se sabe que cuando tú estudias la estructura de las proteínas nucleadoras del hielo y comparas estas proteínas con otras, la secuencia de aminoácidos de estas proteínas con otras proteínas nucleadoras de hielo en otras bacterias, tienen cosas comunes. Tienen una región C-terminal, ¿sí?, que codifica para dominios que son hidrofílicos. Cuando digo C-terminal es la que tiene el último residuo aminoácido con el carboxilo libre, ¿sí? La región C-terminal de esta proteína, es decir, la parte C-terminal de la proteína, está compuesta por residuos de aminoácidos que casi todos son hidrofílicos. Por tanto, hay un dominio, una región hidrofílica que le gusta el agua. Seguramente entenderán que esta es la parte que posiblemente esté por fuera de la bacteria. Luego, posiblemente, si miramos bien la estructura, veremos que hay otras regiones, sobre todo en la región N-terminal, ¿sí?, la que tiene un amino en el último residuo libre, pues esa tiene más o menos muchos residuos que son de tipo hidrofóbico. Muchas veces muchos de estos van clavados en la membrana de las bacterias, por tanto hidrofóbico en la membrana de la bacteria. Entonces estamos hablando que tenemos una parte que está orientada hacia el exterior y una parte, y que además su estructura es idéntica a cómo se orienta el agua y puede actuar como plantilla, como molde para la formación de hielo. Tanto es así que se han visto que hay repeticiones de 8, de 16 o de 48 residuos de aminoácidos según el tipo de proteína que se repiten, y cuando tú lo organizas en forma tridimensional, verás que se acomoda perfectamente a la forma que adquiere el hielo cuando se forma a partir del agua líquida. Por tanto, sencillamente, cuando examinamos en detalle la estructura de esta región C-terminal de estas proteínas, veremos que tridimensionalmente, más o menos, se organiza para servir o para actuar como plantilla para la formación de hielo. Quizás la parte física que subyace a los mecanismos por los cuales estas proteínas nucleadoras de hielo catalizan la formación del hielo necesita una explicación un poco más profunda, o necesita incluso más exploración, pero aún así, si llegásemos a entender estas complejidades de la física, probablemente se quedarían eclipsadas por la variabilidad biológica que también hemos visto en todas estas proteínas nucleadoras del hielo. De hecho, hemos visto que hay proteínas nucleadoras del hielo con unas características que hacen que se formen los cristales de hielo, por ejemplo, entre -15 y -10 grados.
Y hay otras proteínas nucleadoras del hielo que solo lo hacen entre menos 10 y menos 5 grados. Y hay otras incluso cuyas organización hace que se puedan formar cristales de hielo a temperatura tan altas como menos 2, 0 grados. ¿Sí? Por tanto, aquí la variabilidad biológica parece que tiene mucho que ver con el entorno en que se está produciendo, en que está creciendo la bacteria. Muchas veces, incluso, estas condiciones ambientales, que pueden ser la causa de esta variabilidad en la actividad de nucleación del hielo, y aunque no se ha demostrado, pues puede ser que tenga la respuesta a muchas de estas cosas. Sobre todo puede ser que se desencadene la expresión de ese tipo de proteínas porque no solo haya una determinada temperatura, sino que también la baja disponibilidad de nutrientes sea un desencadenante de la sobreexpresión de este tipo de proteínas. Pues, viendo que estamos hablando de un patógeno vegetal, Pseudomonas syringae, con las implicaciones que tiene esto para la agricultura, posiblemente se nos haga un poco difícil ver que esto tiene muchísimas aplicaciones o implicaciones prácticas o aplicaciones para el procesamiento de alimentos o aplicaciones biotecnológicas, etc. Pues pensemos en lo que hemos dicho. Estamos hablando de que tenemos un microorganismo, Pseudomonas syringae por ejemplo, que es un patógeno vegetal que provoca, por ejemplo, que los frutos, las hojas al final tengan quemaduras, tengan roturas, daños que al final malogran a estos frutos, malogran estos cultivos. Posiblemente muchas plantas ya se han adaptado durante la evolución a luchar contra este problema de la formación del hielo, ¿sí? Posiblemente muchas plantas, muchas de ellas producen, por ejemplo, gran cantidad de azúcares u otros solutos que modifiquen las propiedades coligativas de algunos líquidos y por tanto prevengan la congelación, prevengan la formación de estos núcleos de hielo. Pero no todas las plantas pueden hacer esto. Pero además no todas las plantas pueden hacer esto y muchas veces el hacer este tipo de soluciones vítreas, este tipo de soluciones cargadas de azúcares metaestables, posiblemente sean contraproducentes para algunos vegetales. Por tanto, muchas veces las plantas que son capaces de protegerse del sobreenfriamiento, de la formación de un hielo que puede incluso dañarles, muchas veces hacen esto, pero lo hacen en algunos momentos en que ella no necesita, por ejemplo, tener un metabolismo activo. Lo hacen, por ejemplo, durante las paradas del metabolismo, por ejemplo, cuando la planta está hibernando, ¿sí? O durante la germinación de las semillas, porque la planta lo que hace es, por ejemplo, es parar un poco el metabolismo y en ese momento de parada pues, produce gran cantidad de sustancias anticongelantes que evita ese sobreenfriamiento y esa producción de hielo. Pero fíjense que estamos hablando que hay algunas plantas que pueden hacerlo, es decir, pueden haber plantas que tengan una compensación del metabolismo activo y un estado de supervivencia para adaptarse, para tratar este problema de la formación del hielo. Pero esto en muchas plantas anuales que son sensibles a las heladas, no ocurre así. No sé, se me ocurre, por ejemplo, pensar en el tomate, el pepino, no tienen esta capacidad. No pueden evitar la cristalización del hielo de la forma que hemos hablado antes, reduciendo el punto de congelación o aumentando la concentración de solutos, ¿sí? Y esto es un problema para estas plantas. Igual que muchas plantas perennes que normalmente tú la ves que son duras, que están endurecidas, muchas veces también tienen el problema de que depende de cómo sea, no pueden evitar esa congelación y más si aparecen bacterias como Pseudomonas syringae también pueden sufrir daño. Pues la presencia de bacterias en muchas de estas plantas que no pueden protegerse de esa formación del hielo. Recuerden que ellas pueden estar en la parte de la filósfera, en la superficie de las hojas, de las yemas, de los frutos, etc. ¿Sí? En muchos frutos, en muchas hortalizas, en muchos cereales,
en las uvas, en los olivos, en muchos de estos es normal encontrar en la superficie Pseudomonas syringae. ¿Sí? Muchos árboles ornamentales, por ejemplo, también los setos, también. Quizás las cosas que nosotros normalmente hemos podido manejar, como es, por ejemplo, estos árboles ornamentales que estamos hablando ahora, por ejemplo, lo tapamos o lo protegemos de la formación del hielo. Muchas plantas las cultivamos en invernaderos, han visto que lo pueden tapar y se evita el sobreenfriamiento, la formación de hielo, pero eso no se puede hacer con todas las plantas, porque además incluso en los invernaderos evitar o limitar los daños causados por las heladas implica un dispendio económico en la utilización o el consumo de recursos, de energía, para poder aislar físicamente a las plantas de estas bajas temperaturas. La cantidad de recursos que se invierte en calentar, en hacer circular aire caliente, en acumular calor, todo esto son muy costosos, y más si los campos son grandes, para controlar las heladas. Entonces, estamos hablando de que parece ser que es un tema bastante difícil de tratar. ¿Y qué es lo que ha ido pasando? Pues desde el descubrimiento de quién es el agente causal de estos daños, que son estas bacterias productoras de estos núcleos de hielo, las Ice Nucleating Bacteria. Estas bacterias que provocan daños en las heladas se empezaron a conocer más o menos en la década de los años 80 del siglo pasado, y a partir de ahí se empezó a manejar la enfermedad. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, limitando o inhibiendo a Pseudomonas syringae, por ejemplo. ¿Sí? Aquí tenemos un pequeño problema, porque muchas veces la forma de actuar lo que ha implicado es intentar regar, fumigar estos cultivos con bacterias que son antagonistas, pero que no formen o no creen sus proteínas de estas nucleadoras de hielo. Es decir, estamos hablando de sustituir a Pseudomonas syringae por otras que no son bacterias formadoras de hielo. De hecho, se llegó a pensar en la forma de hacerlo con Pseudomonas syringae incluso que modificadas genéticamente para no producir proteínas de nucleación. Sí, pero estamos hablando de que estamos en el primer caso introduciendo de una manera artificial un organismo nuevo, un organismo que va a introducir un desequilibrio en el entorno. Y en el segundo caso, posiblemente estamos hablando de problemas con el introducir en el ambiente microorganismos modificados genéticamente, con todo el debate que todo esto conlleva. En cualquier manera, esto de sustituir un organismo por otro no es algo que haya visto, que haya triunfado muchísimo, y entonces luego empezaron a plantearse el mejoramiento de las especies vegetales. ¿Sí? Plantas que produjesen determinadas sustancias antimicrobianas o plantas que fueran resistentes a que fueran colonizadas por estas bacterias. Con lo cual también teníamos problemas, el seleccionar variedades vegetales con este tipo de características puede tener o podrían tener consecuencias imprevistas en la naturaleza. Pero supongamos que lo hemos resuelto, que usando este tipo de mecanismos de utilizar plantas resistentes seleccionadas para evitar que crezcan proteínas nucleadoras de hielo en la superficie de sus hojas, de sus frutos, pues tenemos un problema. Porque entonces, si las bacterias son las que normalmente, las que fundamentalmente siembran las nubes con núcleos que son las que al final producen la lluvia, entonces empezamos a tener otro problema, el problema de que entonces no llueve. ¿Qué quiero decir? Pues supuesto, lo que quiero decir es que a veces hay que tener mucho cuidado con lo que se desea. Recordemos que hemos dicho que la mayor parte de los núcleos o las sustancias que forman núcleos de hielo en la atmósfera, la mayor parte son microorganismos.
¿sí? ¿Y dónde viven estos microorganismos? Pues muchos de estos microorganismos viven en la superficie de los frutos, en las hojas, y viviendo en esos lugares al final son dispersados por el aire a grandes distancias, el viento la lleva a muchos sitios, pero esta es la forma en la cual se siembran las nubes. Entonces tenemos un problema de que modificando estas plantas para que no tengan bacterias que forman núcleos de hielo, estamos interviniendo de alguna manera en la modificación del entorno y por tanto en el cambio climático, ¿sí? Por tanto, posiblemente es cierto que ahora mismo cuando tú miras todo lo que estamos haciendo para mitigar el cambio climático, muchas veces estamos diciendo, mira, vamos a tomar medidas donde hayan cultivos, por ejemplo, que crezcan con goteo, o estamos hablando de minimizar determinados tipos de laboreos o determinados tipos de fertilizaciones, etcétera, etcétera. Pero nos estamos centrando, en el caso que nos estamos ocupando ahora del calentamiento global, en cómo reducir o detener la actividad que tiene un impacto sobre el clima, pero en el caso de la bioprecipitación, posiblemente tendríamos que empezar a pensar en cómo iniciar o intensificar ciertas actividades humanas que tengan un efecto positivo y no simplemente neutros para el medio ambiente. Sí, si queremos mejorar el ciclo de bioprecipitación en algunas áreas propensas a la sequía, para aumentar las precipitaciones, es posible que tengamos que tomar decisiones sobre algunos cultivos, sobre una forma de pastoreo, usar otro sistema de gestión de la tierra para incrementar el número de bacterias nucleadoras de hielos en el aire. Ciertas especies y cepas de bacterias solo viven en determinados tipos de vegetales. Entonces, si cambiamos ese tipo de vegetal por uno, por ejemplo, de que casi no consume agua, entonces también estamos limitando la cantidad de bacterias formadoras de hielo en ese sitio, en ese lugar que es propenso a la sequía. Es cierto, muchas veces estamos hablando desde el principio de que muchas veces estamos hablando de que son patógenos vegetales. Entonces podrían preguntarme o decirme, oye, ¿qué estamos diciendo? Sembrar plantas con estos patógenos vegetales que podrían diseminarse en el ambiente. Pues hay formas en que tú puedes seleccionar cultivos que apoyen este tipo de bacterias, pero que, por ejemplo, no sean patógenas, ¿sí? O bacterias que incluso tengan funciones duales. Por ejemplo, bacterias que incluso limiten la enfermedad fúngica de las hojas, la enfermedad fúngica foliar, con lo cual el resultado puede ser positivo. Que también podemos hacer otras cosas. Y esto será tema de otro de nuestros episodios. Muchas bacterias gram negativas, o la mayoría de las bacterias gram negativas, producen unas evaginaciones en la membrana externa que se llaman vesículas de membrana. Esas vesículas de membrana tienen prácticamente muy conservadas la mayoría de las proteínas que están en periplasma y en membrana externa de estas bacterias. Muchas veces esto ya se ha utilizado para hacer vacunas inocuas, ¿sí? Como la de la meningitis. Pero si nosotros somos capaces incluso de producir Pseudomonas syringae y propiciar que se formen membranas externas, aislar esas membranas, esas vesículas de membranas externas de estas bacterias, nosotros podríamos, por ejemplo, dispersar, fumigar con vesículas, liberar vesículas que son membranas, no son bacterias, y que tienen o conservan esa actividad nucleadora del hierro. Las bacterias no están presentes y sencillamente tendríamos también la posibilidad de dispersar este tipo de proteínas que forman núcleo de hierro sin necesidad de inducir o de propagar bacterias patógenas en las plantas, ¿sí? Por tanto, aquí tenemos
una de esas posibilidades, y posiblemente hay muchas más posibilidades que están en estudios, que están en curso, pero bueno, me he puesto un poco opinativo con esto del cambio climático, pero a donde quiero llegar es a lo siguiente. Las bacterias, aunque patógenas, estas están en la superficie de las hojas y luego se liberan y son las que siembran las nubes. Tenemos que llegar a un compromiso de si las eliminamos o propiciamos de alguna manera de que se cumpla el ciclo del agua, el ciclo hidrológico en estos sitios que son propensos a la sequía. Pero ya decía yo que siendo de bacterias que son patógenas, posiblemente tenemos aquel de pensar, y hay aplicaciones de verdad de esto, que no sean no solo estas aplicaciones desde el punto de vista meteorológico, pues sí, que las hay aplicaciones prácticas y investigaciones que tienen que ver con este tipo de proteínas provenientes de estas bacterias. Voy a poner un ejemplo que es bastante clásico, que es el producto SNOW-Max. ¿Sí? El SNOW-Max es células de Pseudomonas syringae que son matadas o muertas por radiación gamma y luego son liofilizadas. ¿Sí? Normalmente estas bacterias muertas son bacterias que tienen en su membrana estas proteínas nucleadoras de hierro y son las que se usan para sembrar las estaciones, para fabricar nieve artificial en las estaciones de esquí. ¿Sí? Entonces verás que muchas veces, aunque la temperatura sea notablemente alta, tenemos en las estaciones de esquí muchos lugares que están permanentemente con nieve. ¿Y es por qué? Porque se forman núcleos de hielo y la temperatura tan alta todavía no puede propiciar que se formen hielo, a pesar de que la temperatura sea de 2, -3, -1 grado. ¿Sí? Es cierto, se mejora muchísimo esta parte de las estaciones de esquí, aunque también se aumenta el consumo de agua, con lo cual hay un desabastecimiento de los lagos, los ríos, pero ya eso son opiniones, ¿sí? Pero hay muchísimas más aplicaciones, ¿sí? Aplicaciones, por ejemplo, en productos congelados, un helado, por ejemplo. En los productos congelados, por ejemplo, tenemos aquel de que muchas veces tenemos mezcla de sustancias que también tienen un altísimo grado de humedad. Ese altísimo grado de humedad, si el agua está disponible, supone que agua disponible, posibilidad de contaminación microbiológica. Entonces siempre hay que tener esto congelado. Congelar muchas veces este tipo de alimentos con tanta agua, con tanta humedad, requiere o necesita temperaturas muy bajas, -40 grados por ejemplo, lo cual muchas veces no resulta rentable. ¿Sí? No todo el mundo tiene para tener congelado a -40 grados determinados alimentos. Por tanto, muchas veces lo que se recurre es a tener este tipo de sustancias que producen núcleos de hielo a temperaturas relativamente más altas y por tanto puedes conservar alimentos a temperaturas propias de una nevera, por ejemplo. ¿Sí? En esas temperaturas se mantiene el hielo, a pesar de que la temperatura puede ser de -4, -2 grados, -1 grado o 0 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está todavía el hielo, el agua no está disponible y por tanto no se contaminaría tan fácil el filete de pescado, los filetes de carne, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene o contiene fracciones de membrana de Pseudomonas syringae. Igual que hay otros tipos de bacterias que no son patógenas como Pseudomonas syringae o que son sencillamente bacterias que conocemos que producen núcleo de hielo cuyas aplicaciones ya están siendo vistas, por ejemplo, para transportar órganos. Cuando hay trasplantes de órganos de un sitio a otro es importante mantener la temperatura. ¿Sí? Si lo congelas puede ser que sea un problema para volver ese corazón, ese hígado, ¿sí? A condiciones fisiológicamente activas. Por tanto, si no tienes que llegar a congelarlo tanto y mantienes las temperaturas bajas, si mantienes el órgano congelado a temperaturas relativamente altas, estamos mejorando muchísimo el sistema de trasplantes de órganos. Y seguramente estamos viendo que muchos lugares se inyecta la atmósfera con yodo
pues el uso de estas bacterias nucleadoras del hielo lo que evita, reemplaza el uso de yoduro de plata para sembrar las nubes para hacer que llueva. Ya sabemos que las bacterias son más eficientes incluso que el yoduro de plata para formar núcleos de hielo, ¿sí? Y por tanto es una de las cosas que hace que nosotros pensemos o investiguemos mucho más este tipo de bacterias que forman estos núcleos de hielo. Pues hay innumerables aplicaciones. Resumiendo, podemos decir que las bacterias, muchas de estas bacterias, que muchas son patógenas, son activas para nuclear el hielo, son unos catalizadores para la formación de hielo. Como hemos dicho, catalizan la congelación del agua que está sobreenfriada a temperaturas relativamente altas. Puede ser que no conozcamos cuál es el mecanismo fisiológico o las consecuencias fisiológicas del fenómeno, para qué le sirve tanto esto a las bacterias. Sin embargo, como hemos explicado, hemos visto que muchas veces cuando hay condiciones de falta de alimento o cuando bajan mucho las temperaturas, se propicia la formación de este tipo de proteínas, ¿sí? Pero si lo vamos así, con la vista un poco más larga, no solo tendríamos que incluso pensar que aquí tenemos una herramienta poderosa para que estas proteínas también nos sirvan en el futuro para secuestrar agua líquida. Pensemos en eso con estos momentos que tenemos tanta falta de agua, ¿sí? Entonces, lo voy a dejar prácticamente aquí porque creo que sí que ha quedado más o menos claro lo que significa para nosotros que haya una bacteria que forme hielo a temperaturas tan altas, pero lo voy a dejar con una idea en la mente. Pensemos que cuando cuando nos estamos mojando, cuando nos caen gotas de lluvia, cuando estamos esquiando, pensemos que lo que estamos recibiendo es un chorro de bacterias. Pensemos que estamos esquiando o cayendo sobre un colchón de bacterias cuando estamos en la nieve. Como decía Gene Kelly en la canción, estamos cantando bajo la lluvia, estamos cantando con una lluvia de bacterias. Nos vemos en próximos episodios de este podcast, así que adiós.